El día que cumplí años, mi familia celebró a mi hermano, me usó de público y me regaló humillación. Sonreí para no romperme, me fui de madrugada con lo puesto y desaparecí sin explicaciones. 2 semanas después, el mismo padre que me ignoró me llamó llorando para decirme que mi cuarto seguía intacto. Como si eso pudiera reparar todo lo que ellos destruyeron. Mi nombre es Ethan, y crecí en una vivienda impecable a simple vista, persianas blancas de 2 pisos, un enorme roble en el jardín frontal, todo perfectamente ordenado. Sin embargo, una vez cruzada la puerta, la sensación era otra. Siempre tuve la impresión de estar respirando aire ajeno, como si viviera de prestado en un hogar que no me pertenecía. Como si yo fuera una visita permanente que nadie terminaba de aceptar. Mi hermano Tyler es 2 años menor que yo y desde que tengo memoria, fue el favorito indiscutido. No lo digo desde el resentimiento típico entre hermanos. Lo digo porque era evidente. Tyler podía cometer errores graves y aún así recibir comprensión y cuidado. Yo, en cambio, olvidé una vez pasar la aspiradora antes de la cena y terminé castigado durante una semana. Esa fue la dinámica. Con el tiempo aprendí a moverme en silencio, a no destacar, a no dar motivos para provocar enojo. Bastaba con que yo entrara a una habitación para notar cómo el tono de voz de mi padre cambiaba. Se volvía seco, cortante, como si mi presencia fuera un problema pendiente de resolver. Mi madre no levantaba la voz, pero tenía una forma particular de ignorarme, miraba a través de mí, como si yo fuera el hijo de otra familia que había entrado por error a su casa. Tyler, en cambio, tenía todo lo que yo no: una sonrisa fácil, carisma natural y la habilidad de estar siempre en el lugar correcto. Además, era el llamado bebé milagro, nacido después de varios embarazos fallidos. Creo que desde ese momento mis padres decidieron que él era especial y que el resto simplemente quedaba en segundo plano. Aún así, lo intenté. Saqué buenas notas, evité problemas y conseguí un trabajo de medio tiempo reponiendo mercadería en un supermercado para ahorrar algo de dinero para la universidad. Sabía desde temprano que no podía contar con ayuda económica de mi familia. Cada vez que surgía el tema de mi futuro, mi padre se limitaba a decir: eres inteligente, ya lo resolverás. Tyler, por su parte, recibió una computadora portátil nueva para su cumpleaños número 16, supuestamente porque la necesitaba para la escuela. En la práctica, la usaba para jugar y pasar horas en redes sociales. Recuerdo haberle pedido a mi madre que me dejara usarla una vez para completar solicitudes universitarias. Su respuesta fue simple: pregúntale a tu hermano. ¿Lo hice? Él se negó. Por eso, cuando llegó mi cumpleaños número 18, no esperaba gran cosa. Tal vez una tarjeta, una comida familiar. Ni siquiera esperaba un regalo. Solo quería algún gesto, una mínima señal de que habían notado que yo había sobrevivido 18 años en un lugar donde apenas me toleraban. Ese año, mi cumpleaños cayó sábado. No trabajaba, así que bajé un poco más tarde de lo habitual, esperando al menos un feliz cumpleaños. En lugar de eso, encontré a mi padre en la cocina, atando un moño a una caja negra elegante, mientras Tyler saltaba de emoción como si fuera Navidad. Yo me quedé allí, medio dormido, observando la escena como si estuviera interrumpiendo algo privado. Mi madre se giró sonriente y dijo: perfecto, Tyler, ábrelo. Nadie me miró. Nadie notó que yo estaba allí en silencio. Tyler abrió la caja con exageración y fingió sorpresa. Dentro había un reloj plateado, claramente caro, con correa de cuero y números romanos. Es increíble, papá, dijo Tyler, colocándoselo. Así ya no tengo que usar el tuyo viejo. Mi padre rió y le despeinó el cabello. Te lo mereces. Has estado esforzándote mucho últimamente. Yo los observaba esperando que alguien recordara por qué ese día era importante. Finalmente, mi madre me miró y dijo: no pongas esa cara, Ethan. No todo se trata de regalos. Cuando seas mayor entenderás que lo importante es en quién te conviertes, no lo que recibes. Sus palabras me golpearon con fuerza. Las dijo con ese tono tranquilo y condescendiente que usaba cuando quería parecer sabia. Intenté asentir, pero sentí un nudo en la garganta. ¿Vamos a comer pastel?, pregunté en voz baja. Ya lo hicimos, respondió Tyler con total naturalidad. Mientras dormías. Me quedé helado. ¿Comieron pastel sin mí? No fue nada importante, intervino mi madre. Era algo pequeño. ¿De quién era el nombre?, pregunté. Hubo un silencio incómodo. Luego Tyler sonrió con burla. ¿El mío? Digo, era algo compartido, pero no es tu cumpleaños. No exageres. Es solo un pastel, agregó mi padre con fastidio. Sentí ganas de gritar, de romper algo. Pero en lugar de eso, me reí. Una risa breve, cortante, que ni siquiera reconocí como mía. Lo hice porque llorar frente a ellos habría sido peor. Tyler me miró como si yo fuera el problema.
Mi madre me observó con decepción, como si yo estuviera arruinando un día perfecto. Esa noche subí a mi habitación sin encender la luz. Me senté en la cama durante mucho tiempo, mirando al suelo, repitiéndome una verdad que ya conocía: nunca me amarían como yo necesitaba. No importaba cuánto me esforzara. Nunca sería Tyler. Tomé una decisión. Metí en mi mochila una sudadera, una botella de agua, algunas barras de cereal y los $60 que había ahorrado y escondido en un sobre. No tenía un plan real, pero llevaba mi identificación, un cargador y un horario de autobuses que había impreso semanas antes en la biblioteca. A medianoche, cuando la casa estaba en silencio, salí por la puerta trasera sin mirar atrás. Pensé que estaría fuera un par de días. Tal vez dormiría en el refugio cerca de la iglesia del centro. Tal vez conseguiría algún trabajo temporal. No lo sabía. Solo sabía que no podía quedarme. 2 semanas después, mi teléfono vibró con un número que no veía desde hacía días. Era mi padre. Dejé sonar la llamada 2 veces. En la tercera, atendí. Su voz sonaba quebrada. «Tu habitación sigue aquí», dijo. «Por favor, dime dónde estás». Algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Lo que sí sabía era que no estaba seguro de querer volver. No volví. Ni esa semana, ni la siguiente. 2 días después dejó otro mensaje, esta vez más tenso. «No sé qué crees que estás demostrando, Ethan, pero así no funciona una familia. No puedes desaparecer». Me reí al escuchar eso. Irónico, considerando que me había sentido invisible toda mi vida. Seguí adelante. Pasé primero por el refugio de la iglesia y luego alquilé una habitación en un lugar sencillo administrado por un mecánico retirado llamado Frank, un hombre con debilidad por los abandonados, tanto animales como personas. Pagué lo que estaba a mi alcance, $130 por semana por un colchón colocado en una esquina del garaje. Frank había improvisado una división con madera contrachapada y una cortina gruesa que delimitaba el espacio. El olor a aceite viejo y metal oxidado era constante, pero al menos hacía calor. Y, por primera vez, no tenía que medir cada movimiento ni adaptarme a reglas ajenas solo para poder existir. Conseguí un empleo de medio tiempo descargando camiones en un almacén de envíos. El resto del día lo pasaba en la biblioteca pública, completando solicitudes universitarias en computadoras que se apagaban cada 30 minutos. Cada vez que el sistema cerraba sesión, tenía que guardar todo deprisa y volver a empezar. Aún así, seguí adelante. No le dije a nadie dónde estaba. No quería que me encontraran hasta tener algo concreto que mostrar. Ese aislamiento no duró demasiado. El primero en aparecer fue Tyler. Una tarde, al salir de la biblioteca, lo vi apoyado contra un automóvil que claramente estaba fuera de su alcance. Era un modelo nuevo, pintura negra brillante, interior de cuero impecable. Aún no me había visto. Miraba su teléfono con expresión aburrida, como si el mundo le debiera entretenimiento. Me quedé paralizado. Mi primer impulso fue darme la vuelta y desaparecer, pero la curiosidad me mantuvo en el lugar. Me vio segundos después y sonrió con esa expresión confiada que siempre usaba cuando sentía que tenía control. «Ahí estás», dijo, guardando el teléfono. «Te ves fatal». «Gracias», respondí sin emoción. Intentó suavizarlo enseguida. «Hablando en serio, mamá está alterada. Papá anda raro. Ya hiciste tu punto. Vuelve a casa». «No voy a volver». Rodó los ojos. «Vamos», fue un berrinche. «Ahora todos esperan que regreses para que todo vuelva a la normalidad». Esa palabra me golpeó con fuerza. «¿Normal como cuando mi pastel de cumpleaños tenía tu nombre?», pregunté. «¿Ese tipo de normal?». Se encogió de hombros, como si hubiera mencionado algo irrelevante. «Fue un error. Siempre exageras. No lo hicieron con mala intención». «Tienes razón», dije. «Nunca lo hacen con mala intención. Ese es el problema». Su sonrisa desapareció. «No sé qué historia te estás contando, pero no eres el único con problemas». Yo no salí corriendo. «No», respondí. «A ti el mundo se te acomoda para que no tengas que hacerlo». Eso lo tocó. Tensó la mandíbula. «Como sea. Solo recuerda que cuando regreses no esperes aplausos. Han hecho de todo para encontrarte». Asentí lentamente. «¿Te dijeron lo que dijeron la noche en que me fui?». No respondió. «No hacía falta. Diles que estoy bien», añadí, dándome la vuelta. «Y si de verdad están tan preocupados, que dejen de marcar mi número y empiecen a pensar por qué dejé de contestar». Pasó una semana, luego otra. Los mensajes se fueron apagando. Ya no había llamadas ni correos de voz. Supuse que habían seguido adelante, que quizá mi habitación ya se había convertido en un trastero, un gimnasio improvisado o cualquier proyecto para rellenar el vacío. Creí que ahí terminaba todo. No fue así. El mensaje que llegó no era de mis padres.
Era de mi orientadora escolar, MS Ramírez. El correo era breve e incómodo, como si dudara entre mostrarse preocupada o mantener distancia profesional. Decía que esperaba que estuviera a salvo, pero necesitaba informarme que mis expedientes académicos habían sido solicitados y retirados. Según el sistema, mis padres habían contactado a la escuela para indicar que no asistiría a la universidad y que se cancelara cualquier comunicación relacionada con mis solicitudes. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Leí el mensaje una vez más. Luego otra. Intentaron borrarme. Llamé de inmediato a la escuela, con el corazón acelerado. MS Ramírez atendió. Le expliqué todo. Confirmó la situación con un tono cargado de disculpas. Era evidente que no conocía el contexto completo. Pasé los 2 días siguientes deshaciendo el daño, asegurándome de que mis solicitudes siguieran activas. Algunas ya no pudieron salvarse. Perdí una oportunidad de beca real por plazos que habían vencido. Esa noche no dormí. Pensé una y otra vez qué tipo de personas intentan bloquear el futuro de su propio hijo. Ya no se trataba de control. Era sabotaje. No quería venganza. Todavía no. Lo único que quería era desaparecer por completo de su historia, hasta que algún día tuvieran que explicar por qué su hijo mayor nunca regresó. Pero un mes después llegó una carta. Una carta real. Papel, sobre, sin remitente. Solo mi nombre escrito con la letra de mi padre. Dentro no había disculpas. Había una lista. Una lista con viñetas titulada, cosas que debes hacer antes de que podamos hablar de tu regreso. Incluía frases como, dejar de culpar a otros por tu infelicidad. Pedir disculpas por irte y desaparecer. Reconocer los sacrificios que hicimos por ti. Entender que todo lo hacemos por amor. La leí en silencio. Luego me reí. Porque no era una carta. Era un contrato. Una forma de volver a hacerme el problema. Un intento de arrastrarme otra vez al ciclo de culpa, obligación y desempeño. La arrugué y la tiré a la basura. Me repetí, una vez más, que había terminado. Pero entonces llegó el momento que cambió todo. A comienzos de la primavera, estaba trabajando más horas en el almacén para ahorrar e inscribirme en el colegio comunitario. Una noche, Frank entró al garaje con un sobre grueso en la mano. Dijo que alguien había pasado más temprano, preguntó si Ethan vivía allí y se lo entregó sin decir nada más. Lo abrí despacio. Dentro había una notificación formal de un despacho legal. Indicaba que había sido eliminado como dependiente de los registros fiscales de mis padres de manera retroactiva. Que ya no se me consideraba parte de su hogar. Y que tenía hasta el final del mes para recoger cualquier pertenencia personal restante de su propiedad antes de que fuera desechada a discreción del propietario. Había una nota pegada. Un papel adhesivo pequeño, de esos que se usan para recordatorios sin importancia, mal cortado y colocado sin cuidado. El mensaje era breve, directo, casi mecánico. Así se ven las consecuencias. Firma, mamá. No llevaba firma. No hacía falta. Sabía exactamente de dónde venía. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se endureció. No fue rabia, ni un estallido emocional, ni siquiera tristeza. Fue algo mucho más silencioso y definitivo. Claridad. Una comprensión fría que se acomodó en mi pecho y no se movió más. Entendí que no estaban intentando corregirme, ni darme una lección. Querían eliminarme. Borrar cualquier rastro de que alguna vez había sido parte de esa familia. Reescribir la historia como si yo nunca hubiera existido. Y si ese era el juego que habían decidido jugar, todavía no sabían a quién estaban empujando a nacer. Durante los 2 días siguientes a recibir la carta, no hablé con nadie. Ni una palabra. Frank lo notó de inmediato. Siempre notaba esas cosas. No me preguntó qué había pasado, no intentó sacarme información. Simplemente, durante el almuerzo, deslizó un sándwich adicional sobre la mesa de trabajo, empujándolo hacia mí con la punta de los dedos, y dijo sin mirarme. Sea lo que sea, chico, no dura para siempre. No si tú no lo permites. Asentí por educación. Por costumbre. Pero en el fondo no le creí. Porque cuando estás abajo de verdad, cuando llegas al punto más bajo, no siempre hay ruido ni escenas dramáticas. A veces tocar fondo es silencioso. Es un cansancio constante. Un dolor sordo que se instala en el pecho y se vuelve parte del día a día. Es caminar de regreso después de un turno doble, con las manos entumecidas, los dedos rígidos, las botas empapadas por la humedad, y darte cuenta de que no estás yendo a casa. Solo vuelves a un garaje improvisado, sin aislamiento, separado del resto del mundo por una cortina fina que no detiene ni el frío ni los pensamientos. Es sentarte en ese espacio helado a las 3 de la mañana, con la capucha subida, respirando despacio para no pensar demasiado, sabiendo que tu propia familia te ha descartado como se descarta algo defectuoso. No solo habían terminado conmigo. Me estaban castigando por haberme ido,
por no haber seguido el guión que habían escrito para mí. Y lo más duro era aceptar que, en realidad, no había mucho a lo que regresar. Un par de prendas de ropa, una repisa con libros que había ido acumulando con los años. Mi guitarra, si es que no la habían vendido o tirado ya. Aún así, la sensación de vacío era real. Saber que mi nombre, mi espacio, mi existencia dentro de esa casa estaba siendo borrada con cuidado, como si fuera una mancha que arruinaba la imagen de una familia perfecta. Durante esa semana estuve peligrosamente cerca de romperme. Falté a 2 turnos seguidos. No respondí cuando Frank golpeó la puerta del garaje para ver si estaba bien. Dejé de revisar el correo. Comí lo mínimo indispensable. Dormía a ratos, despertándome con el ruido del viento golpeando la puerta metálica, preguntándome qué estaba haciendo con mi vida y cuánto tiempo más podía sostenerme así. Me quedaba tendido mirando el techo, escuchando cada crujido del lugar, contando las horas sin que parecieran avanzar. Pensé seriamente que tal vez eso era todo lo que iba a ser. Y entonces algo inesperado me sacó de ese pozo. Algo tan simple que casi parece ridículo, un libro. Mi libro. Creí que lo había perdido durante la mudanza, entre cajas mal cerradas y mochilas apuradas. Estaba en el fondo de mi mochila, aplastado, con las esquinas dobladas y el lomo gastado. Un ejemplar viejo de Into the Wild, de Jack London. Ya lo había leído varias veces, en distintos momentos de mi vida. Esa noche lo abrí sin pensar y caí justo en una frase que había subrayado años atrás con tinta roja. La felicidad solo es real cuando se comparte. Durante unos segundos me quedé mirando la página. Debería haberme hundido más. En cambio, sentí algo distinto. Me incorporé despacio, como si acabara de entender algo que siempre estuvo ahí. Me di cuenta de que llevaba años intentando compartir mi vida con personas que nunca la quisieron. Entregué tiempo, dinero, esfuerzo, esperando que alguien dijera, te vemos, importas. Pero eso nunca iba a pasar. Esa no era la familia en la que había nacido. Y no podía cambiarlos. Solo podía cambiarme a mí. A la mañana siguiente volví al trabajo. Me disculpé con mi supervisor por las ausencias y le ofrecí cubrir el turno nocturno durante las siguientes 2 semanas para compensar. No me pidió explicaciones. Gruñó algo y me entregó una credencial del equipo de madrugada. El trabajo era más pesado. Las cajas eran más grandes. Las noches, más frías. El silencio se sentía distinto a esas horas. Pero no me importó. Necesitaba ese cansancio físico. Necesitaba sentir que avanzaba, aunque fuera centímetro a centímetro. Ese fue el verdadero comienzo de mi reconstrucción. Silenciosa. Discreta. Mía. Con el paso de los meses entré en una rutina estricta. Despertar, trabajar, leer, dormir. Repetir. Empecé a guardar cada dólar que podía. Descargué aplicaciones de presupuesto, eliminé cualquier gasto innecesario, cancelé servicios, incluso dejé de usar datos móviles para reducir la factura del teléfono. Frank lo notó enseguida y empezó a ofrecerme tareas adicionales para descontar del alquiler. A veces me lanzaba un billete y decía que era para comida, fingiendo no recordar que yo acababa de limpiar el motor completo de su camioneta durante horas. Volví a postular a la universidad comunitaria. Esta vez sin ayuda de mis padres. Pagué la solicitud con mi propio dinero y escribí un ensayo brutalmente honesto. Tan honesto que, cuando hice clic en enviar, tuve que sentarme unos minutos a respirar. No suavicé nada. Hablé de crecer invisible, de cómo el silencio puede doler más que los gritos, de reconstruirte desde cero cuando nadie te entrega las herramientas. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Una noche, mientras fregaba el piso del almacén, escuché a 2 compañeros de logística quejarse de un error persistente en el software de envíos. Yo había tomado un curso gratuito de programación, nada serio, solo algo básico en Python. Aún así, me animé a sugerir una idea. La descartaron al principio. 2 días después, uno de ellos se me acercó y dijo: «Oye, eso que mencionaste, funcionó». Sin darme cuenta, me convertí en la persona a la que acudían cuando el sistema se congelaba o las impresoras fallaban. No hubo aumento ni título nuevo, pero algo cambió. La gente empezó a aprender mi nombre. A agradecer. A reconocerme. Y esa sensación extraña se quedó conmigo, susurrándome algo que no había escuchado en años: tal vez no soy solo ruido de fondo. Mi primer gran triunfo llegó a comienzos del verano. Un correo de la universidad. Había sido aceptado, y además con una beca parcial. No cubría todo, pero sí la matrícula, siempre que mantuviera el trabajo a medio tiempo. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, releyendo la palabra felicitaciones como si pudiera desaparecer. Esa noche, Frank me dejó usar su cocina para hornear un pastel de caja. Quedó torcido y un poco quemado, pero no importó. Escribí mi nombre con glaseado azul, Ethan. Solo eso.
Sin discursos, sin fotos familiares, sin velas olvidadas. Solo yo. Un garaje viejo y la primera alegría construida con mis propias manos. No llamé a mis padres. No les dije nada. Sabía que tarde o temprano se enterarían. Y así fue. Un día, en el supermercado, me crucé con la señora O'Neill, una vecina de antes que solía darme galletas cuando mi madre no miraba. Sonrió al verme y dijo: «Escuché que vas a ir a la universidad. Tu mamá debe estar muy orgullosa». Asentí y respondí con educación: «Sí, supongo que sí». Pero yo sabía la verdad. No estaban orgullosos. Probablemente estaban molestos por haberlo logrado sin ellos. Y, por primera vez, eso no me dolió. Porque su aprobación ya no era la moneda que necesitaba. Esa misma semana, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Era mi madre. No lloró. No levantó la voz. Tampoco hizo reproches directos. Su tono fue calmado, casi medido, como si cada palabra hubiera sido ensayada de antemano. Dijo algo sencillo, que se había enterado de lo de la universidad, que se alegraba de que me estuviera yendo bien, y que esperaba que no olvidara de dónde venía. Reproduje ese mensaje varias veces. ¿De dónde vienes? La frase se me quedó clavada. Sonaba menos a preocupación y más a advertencia. Como si yo fuera un animal que se había escapado y necesitara recordar cuál era su jaula. Sin embargo, lo que sentí no fue rabia. Tampoco tristeza. Fue algo distinto. Una sensación inesperada de alivio. Libertad, incluso. Para cuando terminó ese verano, ya no vivía en el garaje de Frank. Había encontrado un departamento compartido cerca del campus, con dos compañeros que apenas hablaban y que nunca hicieron preguntas incómodas. Cada uno iba a lo suyo, y eso era justo lo que necesitaba. Empecé las clases y conseguí un trabajo de medio tiempo en el área de soporte técnico de la universidad. No era nada espectacular. No impresionaba a nadie. Pero pagaba el alquiler, la comida y los libros. Y, poco a poco, empecé a construir algo que se parecía peligrosamente a una vida propia. Las cicatrices no desaparecieron de un día para otro. Seguía cargando con muchas cosas. Me sobresaltaba cuando alguien alzaba la voz. Dudaba de los elogios, incluso de los sinceros. Me disculpaba por ocupar espacio, por opinar, por existir. Todo eso seguía ahí. Pero también estaba aprendiendo. Entendí que sanar no siempre es ruidoso ni cinematográfico. No hay música de fondo ni discursos épicos. A veces, sanar es tan simple como tomar café en una habitación silenciosa y darse cuenta de que ya no tienes miedo de que te vean. Una noche abrí un cuaderno nuevo. No escribí metas ni planes a largo plazo. Escribí verdades. Cosas que había aprendido por las malas. Cosas que nadie podía arrebatarme. En la primera línea anoté: no necesitas permiso para convertirte en alguien que ellos nunca imaginaron. Debajo escribí otra: tu valor no se mide por la decepción de otros. Luego seguí: puedes empezar de nuevo, incluso cuando te dicen que no. Y una más, quizás la más importante: la familia no es solo quien te dio la vida, sino quien apuesta por ti en silencio. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dormí mejor de lo que había dormido en años. Debí haber sabido que no era el final. Porque justo cuando empecé a creer que, por fin, estaba libre, ocurrió algo que me arrastró de vuelta. Algo que lo cambió todo. Todo empezó con una solicitud de mensaje. Era tarde. Estaba sentado en el suelo del departamento, repasando apuntes para un examen parcial que se acercaba, con un burrito a medio comer a mi lado y varias pestañas abiertas en el portátil intentando resolver un problema técnico. Fue entonces cuando vi una notificación nueva en Facebook. No usaba esa red desde hacía meses, tal vez más. Solo mantenía la cuenta activa por si surgía alguna emergencia o para verificaciones de identidad. El nombre del remitente me dejó inmóvil. Mrs. Chen. Había sido vecina de mis padres durante años. La del jardín que siempre parecía desbordarse hacia nuestro patio trasero. Amable, pero distante. Cordial en ese modo típico de los suburbios, saludos con la mano desde lejos, tarjetas formales en las fiestas, comentarios murmurados por encima de la cerca. No había hablado con ella en muchísimo tiempo. El mensaje era breve y directo. Decía que no estaba segura de si debía escribirme, pero que sentía que yo tenía derecho a saberlo. Mis padres habían puesto en venta la casa de mi infancia. El cartel había aparecido esa misma semana. Cerraba deseándome que estuviera bien. Me quedé mirando la pantalla. Volví a leer el mensaje. Y luego otra vez. La casa estaba en venta. Nuestra casa. Durante unos segundos no sentí nada. Absolutamente nada. Un vacío plano. Después apareció algo distinto. No era tristeza. Tampoco enojo. Era algo más afilado. Más frío. Siempre había asumido que tarde o temprano la venderían.
Que cuando Tyler terminara sus estudios o se fuera, reducirían gastos o se mudarían a algún barrio cerrado con normas absurdas y boletines interminables. Pero que ocurriera ahora, después de todo, después de haberme cortado de raíz, después de fingir que yo no existía, el momento no encajaba. Así que hice lo que haría cualquier persona con una curiosidad razonable. Abrí una página de bienes raíces. No tardé en encontrar el anuncio. Ahí estaba. Una foto demasiado luminosa del porche delantero. Las contraventanas blancas impecables. El viejo roble proyectando su sombra torcida sobre el césped. El texto era exagerado y artificial, encantadora casa familiar con carácter, cuidadosamente mantenida durante más de 2 décadas. 4 dormitorios, acabados personalizados, vecindario tranquilo. Fui pasando las imágenes. Sala de estar. Cocer. Dormitorio principal. Luego, dormitorio 1. Hice clic. Se me cortó la respiración. Habían convertido mi habitación en una suite de invitados. Paredes neutras. Ropa de cama beige. Cuadros genéricos sin personalidad. No quedaba rastro alguno de mí. Ni pósteres. Ni escritorio. Ni estanterías. Ninguna señal de que alguien hubiera crecido allí durante 18 años. Como si nunca hubiera existido. No solo me habían echado. Me habían borrado. Fue en ese instante cuando la idea empezó a formarse. No era venganza. Al menos no todavía. Al principio, fue solo curiosidad. Una sensación incómoda, persistente. Algo que me decía que esa historia aún no había terminado. Quería ver esa casa una última vez. Solo una. No para reconciliarme con el pasado ni para cerrar un ciclo de manera simbólica, sino para confirmar algo que ya intuía desde hacía tiempo. Necesitaba comprobar con mis propios ojos que ese lugar ya no me pertenecía ni siquiera en el recuerdo. Antes de que pasara definitivamente a manos de otra persona, antes de que se transformara en una dirección más dentro de un archivo notarial, quise recorrerla sabiendo que no había marcha atrás. Ese fin de semana pedí prestada una camisa con cuello a mi compañero de piso, una de esas que se usan para parecer serio sin llamar la atención. Preparé una carta falsa de preaprobación bancaria usando una plantilla gratuita en Internet, cuidando los detalles, los márgenes, la tipografía correcta. Nada llamativo. Nada que levantara sospechas. Luego agendé una visita a través de un portal inmobiliario, utilizando una cuenta de Gmail creada solo para ese propósito. Nombre del comprador, Icen P. Correo, comprasgenericas@gmail.com. Lo revisé 2 veces antes de enviarlo. No podía permitirme errores. No sabía exactamente qué esperaba sentir cuando estacioné frente a la acera, en un auto que tampoco era mío. Tal vez una oleada de nostalgia, enojo, tristeza o alguna combinación intensa de emociones reprimidas durante años. Pensé que algo se rompería dentro de mí al ver la fachada. Pero no ocurrió nada de eso. Lo único que sentí fue un vacío seco, una especie de entumecimiento que se instaló en el pecho y no se movió. El porche crujía igual que antes. Ese sonido específico que solía anunciar que alguien llegaba, que alguna puerta se abría. La puerta principal seguía teniendo la misma marca cerca de la parte inferior, esa que había dejado años atrás cuando intenté meter a escondidas un gato callejero. Nadie la había reparado. Nadie se había molestado. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo resultaba completamente ajeno. Como si la casa hubiera conservado las cicatrices, pero eliminado a quien las causó. La agente inmobiliaria, Brianne, apareció con una sonrisa amplia y una energía ensayada. Era amable, eficiente, de esas personas que saben llenar los silencios sin darse cuenta de cuándo deberían respetarlos. No tenía la menor idea de que estaba caminando sobre un terreno emocionalmente inestable, ni que cada paso que daba removía algo enterrado a la fuerza. Los vendedores están muy motivados, comentó con entusiasmo mientras abría paso hacia el interior. Buscan un cierre rápido. Ya retiraron la mayoría de sus cosas personales, quieren reducir gastos ahora que el menor se fue a la universidad. Asentí con cortesía, cuidando el gesto, el ritmo de mis respuestas. Dejé que me guiara de habitación en habitación. Apenas escuchaba sus explicaciones sobre metros cuadrados o iluminación natural. Mi atención estaba fija en las paredes, en los espacios, en la sensación incómoda de notar que yo ya no existía ahí. No había fotos, ni rastros, ni objetos que indicaran que alguna vez ocupé ese lugar. Era como recorrer un escenario preparado para otra vida. Cuando llegamos al patio trasero, me detuve sin darme cuenta. La cerca era nueva, más alta, más sólida. Tyler seguramente había participado en su construcción, o al menos había posado para alguna foto mientras otros hacían el trabajo real. La casa del árbol que había construido con mi tío cuando tenía 12 años, cuando todavía creía que el esfuerzo era recompensado, ya no estaba. La habían demolido sin ceremonia. Solo quedaba un trozo de tierra removida y algunos clavos oxidados sobresaliendo de un tronco viejo.
Me quedé mirando ese espacio vacío más tiempo del necesario. Te dejo un momento, dijo Brianne, percibiendo algo en mi silencio. Asentí sin mirarla y caminé hacia la cerca del fondo. Metí las manos en los bolsillos para que no notara cómo me temblaban. No era tristeza. Era otra cosa. Era la certeza de que habían borrado todo lo que no encajaba con la narrativa que querían contar. Esa noche permanecí dentro del auto mucho tiempo después de que el motor se enfriara. Observé la casa desde la calle, con las luces apagadas, como si fuera una estructura cualquiera. Y fue ahí cuando lo entendí con claridad. Ya no era simple curiosidad. No era una visita impulsiva. Era una decisión. Era una guerra silenciosa. Querían fingir que yo nunca había existido. Que mi ausencia no había tenido costo alguno. Perfecto. Entonces me aseguraría de que el mundo supiera exactamente quién era yo, y que quedara claro que ellos habían sido quienes me perdieron. No quería destruir la casa. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Buscaba algo distinto. Algo más lento, más inteligente, irreversible. Algo que no pudiera deshacerse con disculpas tardías. Así que comencé a planificar. El primer paso fue investigar. Pasé la semana siguiente revisando registros públicos, escrituras, hipotecas, movimientos financieros. Quería entender quién figuraba realmente como propietario y cuál era su situación económica real, no la que mostraban hacia afuera. Gracias a varias bases de datos accesibles, descubrí algo revelador. La hipoteca no estaba saldada y acumulaban retrasos. No eran muchos meses, pero sí lo suficientes como para levantar sospechas. No vendían por comodidad. Vendían por necesidad. Guardé ese dato con cuidado. El segundo paso fue buscar ayuda. Llamé a Alex, un excompañero del colegio con quien no hablaba desde hacía años. En su momento lideraba un club de tecnología, ahora trabajaba de manera independiente en ciberseguridad. No éramos cercanos, pero sabía dos cosas importantes sobre él. Detestaba a los abusivos y me debía un favor desde que lo cubrí durante una acusación de plagio que pudo haberle arruinado el futuro. Nos reunimos para tomar café. Elegí un lugar discreto. Le conté una versión resumida de la historia. No todos los detalles, solo lo esencial. Lo suficiente para que entendiera el contexto. ¿Qué necesitas?, preguntó sin rodeos. Acceso a documentos inmobiliarios. Declaraciones de los vendedores. Correos, comunicaciones internas. Quiero saber qué están ocultando. Alex entrelazó los dedos, pensó unos segundos y sonrió levemente. Dame 48 horas. Cumplió en 36. Descubrió que mis padres habían puesto la casa en venta sin declarar un problema grave de plomería que se originaba en el sótano. Un defecto estructural costoso, de esos que no se arreglan con parches. Peor aún, algunos documentos estaban manipulados. No era una omisión. Era fraude. Guardé cada archivo. Imprimí copias físicas. Subí respaldos a almacenamiento cifrado. Organicé todo en carpetas separadas. Tenía pruebas sólidas, pero no pensaba usarlas de inmediato. El momento lo era todo. La precisión era clave. Mientras tanto, confirmé algo que llevaba meses gestionando en silencio. Gracias a mi promedio académico y a mi historial de trabajo, calificaba para transferirme a un programa de beca completa. La universidad incluso quería que hablara en la orientación de otoño como estudiante de primera generación. Ahí fue cuando todo encajó. No quería confrontarlos. Quería que me vieran avanzar. Que entendieran, demasiado tarde, que se habían equivocado. Y cuando llegó el momento adecuado, dejé caer la chispa. Sin ruido. Sin dramatismo. De forma controlada, irrefutable. La venta de la casa fue la primera ficha en caer. Lo había calculado todo con cuidado. Esperé a que los compradores completaran la inspección, el financiamiento, cada paso largo y tedioso del proceso, y entonces, el sistema comenzó a desmoronarse. Esperé con paciencia. No hice nada impulsivo ni apresurado. Dejé que se involucraran por completo, tanto en lo emocional como en lo económico. Cuando ya estaban comprometidos hasta el cuello, fue entonces cuando di el primer paso. Utilicé un servicio externo de reenvío que garantizaba anonimato absoluto. Sin dirección de retorno, sin rastro. El paquete era pequeño, discreto. Dentro había una memoria USB. Nada más. Pero el contenido era suficiente para derrumbarlo todo. En ese dispositivo incluí fotografías claras del sótano inundado, imágenes tomadas durante el viejo problema con la bomba de sumidero que jamás fue reparado. También añadí capturas de pantalla del documento de divulgación falsificado y, por último, una carta escrita con frialdad quirúrgica. Decía: esta casa guarda un problema que no fue solucionado, solo ocultado. Si firmas ese contrato, el problema pasará a ser tuyo. Pregunta directamente por la bomba de agua del sótano y observa la reacción de la gente.
Aún estás a tiempo de pensarlo 2 veces. La reacción fue inmediata. En menos de 3 días, la propiedad desapareció de los portales inmobiliarios. El anuncio fue retirado sin explicaciones públicas. Los compradores se retiraron del trato y la venta quedó congelada. Mis padres ya estaban atrasados con la hipoteca, y sin un nuevo comprador a la vista, la amenaza de ejecución hipotecaria dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una cuenta regresiva real. Esta vez no podían maquillar documentos ni suavizar informes. El problema de plomería había quedado registrado de forma legal y pública. Cualquier nuevo interesado exigiría créditos de reparación que ellos no podían cubrir. Después de eso, no tuve que hacer absolutamente nada más. Me limité a observar cómo las piezas caían por su propio peso. Mientras tanto, en otro plano completamente distinto, acepté participar en la charla de orientación universitaria. La institución había coordinado la presencia de un pequeño equipo de noticias locales para cubrir historias positivas de superación académica. Yo supuse que sería algo menor, apenas unos minutos en un noticiero de fin de semana con poca audiencia. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió después. A los pocos días de la charla, alguien del consejo del colegio comunitario se puso en contacto conmigo. Querían publicar mi historia en su sitio web. Acepté sin pensarlo demasiado, convencido de que sería una breve mención. No fue así. Publicaron un perfil completo. Entrevista, sesión fotográfica, todo. El título era grandilocuente, casi excesivo. De la exclusión al cuadro de honor, el recorrido de Ethan Parker desde el abandono hasta el mérito académico. Era intenso, incluso algo dramático, pero era verdad. Y se difundió. La gente empezó a compartirlo. Excompañeros de escuela, antiguos docentes, vecinos. Eventualmente, también llegó a mis padres. Me enteré por un comentario de Facebook que alguien capturó y me envió. Decía que el artículo estaba exagerado, que algunos hijos no valoran los sacrificios familiares. Era el estilo de mi madre. Pasivo-agresivo, lo suficientemente ambiguo como para fingir inocencia, pero inconfundible para cualquiera que la conociera. Estaba desbordándose. Y yo aún no había terminado. Porque Tyler, el hijo ejemplar, el intocable, acababa de empezar el proceso para transferirse a otra universidad. Y yo todavía conservaba aquellas capturas de pantalla. No quería destruirle la vida. Pero si necesitaba que entendiera algo muy simple, ya no era intocable. Así que envié un correo electrónico anónimo a la oficina de admisiones de la universidad a la que aspiraba a ingresar. Fue breve. Preciso. Solo mencioné irregularidades en registros de servicio comunitario, inconsistencias en formularios de asistencia y antecedentes de supervisión académica laxa. Adjunté 3 capturas antiguas donde él mismo bromeaba sobre esas prácticas. Firmé el mensaje con una sola frase. Por la integridad de su programa académico. Nunca supe si tomaron medidas formales. Y, honestamente, no importaba. Lo importante era que Tyler supiera que alguien sabía. Y que ya no podía moverse sin consecuencias. Lo inesperado vino después. No se presentaron juntos. Vinieron por separado. Primero fue mi padre. Apareció un martes por la mañana en el mostrador de atención del campus. Tenía los ojos enrojecidos, la corbata floja, el rostro agotado. Se acercó como si no supiera exactamente qué decir. Ethan, necesitamos hablar, dijo. Lo miré con calma. Sin tensión. Sin rabia. ¿Ahora que la casa es invendible y las solicitudes de Tyler se están cayendo? Respondí en voz baja. Parpadeó, claramente sorprendido de que no lo negara. No sabíamos que todo había llegado a este punto, murmuró. Ya entendimos. Has dejado claro el mensaje. Negué despacio. No, no lo entienden. Y por eso llegó hasta aquí. Intentó una última vez. Podemos arreglarlo. Quizás podrías volver. Hablemos como familia. Sonreí apenas. Frío. Controlado. No hay un hogar al que volver, dije. Ese puente lo quemaron ustedes. Y luego vendieron las cenizas. Me di la vuelta y me fui. No me siguió. 2 semanas después, recibí una carta de mi madre. Sin sobre. Solo una hoja deslizada bajo la puerta del apartamento durante la madrugada. Decía que habían cometido errores, que ahora podía verlo, pero que yo estaba siendo cruel. Que castigarles así no me hacía mejor que ellos. Que seguía siendo mi familia. No respondí. En su lugar, hice algo distinto. Le envié una foto. Nada elaborado. Yo frente al cartel del campus, sosteniendo mi beca. Sonriendo. En el reverso escribí. Así se ven las consecuencias. Ese fue el último mensaje que recibieron de mí. Desde entonces, la casa fue embargada. Tyler logró transferirse, pero no a la universidad que quería. Mis padres se mudaron a una casa de alquiler a 2 condados de distancia, más pequeña, más antigua,
con un jardín que nunca aparece en redes sociales. Yo, en cambio, estoy bien. Me gradué con honores. Trabajo con una organización sin fines de lucro que acompaña a estudiantes de primera generación que no cuentan con apoyo familiar. Mentoreo a jóvenes que se sienten invisibles, como yo me sentí durante años. Tengo un nuevo apartamento, un perro, la nevera llena, amistades que me eligen de verdad. Y no una sola vez he sentido la necesidad de mirar atrás. Mi venganza no fue ruidosa. No hubo gritos ni portazos. Fue silenciosa. Constante. Construida paso a paso, mientras otros esperaban verme caer. Y lo mejor de todo es esto, ellos pasarán el resto de su vida fingiendo que no perdieron a un hijo. Yo pasaré la mía sin volver a necesitarlos. Nunca fui la decepción de esa casa. Fui la salida que nunca vieron venir.